First, we need to understand Primero tenemos que entender how was sin introduced into the world. cómo el pecado fue introducido a este mundo. So, in the beginning, right, we know that in the book of Genesis, Sabemos que en el principio, en el libro de Génesis, we understand that the Lord God, entendemos que el Señor Dios He created the world and everything, creó el mundo y todo en él. Aleluya. and He created man in His own image. Y Él creó al hombre a su imagen. We Amén. go to Genesis 1, Génesis 1, verse 26 to 27. 26 al 27. And then we read, it says, Then God said, Let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Aleluya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. So Aleluya. now we understand that Ahora entendemos we created in God's image. que somos creados a la imagen de Dios. So that's how man came into the world. Y así es God created como us, right? el hombre vino a este mundo, creado por Dios. So then we understand that now, right? So if we go to Genesis 2:21, So, ahora sí vamos a Génesis 2:21, this is how we know how the women were made, right? y así es como entendemos cómo las mujeres, la hembra fue creada. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed it with flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man, he made it into a woman, and he brought her to the man. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Abraham, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. So that's how women was created. Y así es como la mujer, la hembra, fue creada. And if we go before that, and we go to 16 and 17, we understand that. Y si nos vamos al versículo más arribita, el 16 y 17, We understand that God gave the man a command. vamos a entender que Dios le dio al hombre el mandamiento. The Lord God, Aleluya. we go to 16 and 17. Vamos al 16 y 17 del mismo capítulo. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it, you shall surely die. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So now we understand that the Lord gave. You guys can be seated. Se pueden sentar. Aleluya. Okay, so now we understand that Entendemos God gave the man, which is Adam, a command que Dios le dio una orden a Adán for him not to eat from that tree. para que él no comiera del árbol. Okay, so then we continue. If you continue to read more down, right? So si it com- shows us, Si lees más para bajito vas a poder entender. and it shows us that Eve was tempted by the serpent, Nos enseña que Eva fue tentada por la serpiente, which was Satan. que fue Satanás. He lied to Eve, telling her that she wouldn't die, Él le mintió a Eva diciéndole que no va a morir, that she would become like God. que ella se haría como Dios. And then we know that she fell into temptation. Y luego sabemos que ella es la que cayó en esa tentación. It was the woman. Aleluya. Con una palabra. And so we understand that, right?
Entendemos eso, ¿verdad? That's how sin was introduced into the world. Y así es como el pecado fue introducido al mundo. Aleluya. So that shows us that she had free will, you know. Eso nos She made that enseña decision. que ella tenía libre albedrío, ella hizo la decisión. And through disobedience, Y por la desobediencia, because the Lord had given them a command, porque Dios ya había dado una orden they disobeyed. y ellos desobedecieron, Sin was introduced into the world el pecado entonces fue introducido al mundo because of disobedience. por la desobediencia. So now we have to understand So, ahora tenemos que entender that sin has entered the world que el pecado ha entrado al mundo because of Adam and Eve, por Adán y Eva, our ancestors. nuestros ancestros. So now because of them, we're born into sin. So, por ellos, todos nosotros ahora somos nacidos en pecado. So now every single one of children is born into sin. Ahora cada niño que nace, todos son nacidos en pecado. Because of Adam and Eve, our ancestors. Por Adán y Eva, nuestros ancestros. So why do you think your flesh craves things like partying, drinking, women or men? ¿Por qué crees que es tu carne la que desea ir a fiestas, hombres, mujeres? Why do you think that? ¿Por qué tú crees eso? It's because of our sin nature. Es por nuestra naturaleza del pecaminosa. Aleluya. So that's how we know that it's of sin, because of sin. Y por eso sabemos que es el pecado. And if we go to Romans 5:12, Si vamos a Romanos 5:12. Aleluya. Aleluya. it shows us, Nos enseña, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and this death spread to all men because all sinned. de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. And that's how we know sin is introduced into the world, right? Y así es como sabemos que el pecado fue introducido al mundo. And because we have a holy, righteous God Y porque tenemos un Dios que es santo y justo, Amén. who does not sin, que no peca. and we go to Romans 3:23, Y nos vamos a Romanos 3:23. Aleluya. we can Aleluya. read right here. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So sin causes us to fall short of the glory of God. El pecado nos hace caer o estar apartados, destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. His perfect standard Su estándar perfecto puts a distance between us and His presence, pone una distancia entre nosotros y su presencia, His glory. su gloria. He is a holy, righteous God. Él es un Dios que es justo y santo. So now we understand that sin separated us from God. Ahora podemos entender que el pecado nos separa de Dios. So, you know, in the Old Testament, Sabemos que en el Viejo Testamento, I would always ask myself, right, yo siempre me preguntaba, why would they do animal sacrifice? ¿por qué es que hacían sacrificios de animales? So we understand that in the book of Romans, right, En Romanos 6:23, 6:23, Aleluya. we can read and it says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now we understand that Ahora the wages of entendemos sin que la paga del pecado is muerte. es death. So sin equals death. So pecado te lleva a muerte. Aleluya. Then we go back to
Leviticus 17:11. Y luego nos regresamos a Levíticos 17. Sorry, I have you all going back and forth. Perdón, los traigo para ahí. Come on. Yeah, Leviticus 17:11. 17, capítulo 17, versículo 11. Dice, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the souls. So now, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. okay, so now we understand right there that blood equals life. So, entendemos ahí que sangre trae vida. Aleluya. No, so the life of the flesh is in blood, so blood equals life. So la sangre significa vida. Have you ever asked yourself, you don't have blood in your body, what happens? ¿Te has preguntado si no tienes sangre en tu cuerpo, qué sucede? You don't have Te life. muere. No tienes vida. So Amen. we understand that's spiritual law right there. Blood equals life, sin equals death. Entendemos esa ley allí. So instead of humans having to die because of sin, So, en vez de los humanos teniendo que morir, God said animals. Dios mandó que hicieran sacrificios de animales. And right there on Leviticus, the same chapter we're reading, it shows us that Y allí en Levíticos, donde estamos leyendo, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement. porque la vida de la carne en la carne está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. So atonement Expiación means to cover, to pay. significa para cubrir, para pagar. Aleluya. And that's when we understand, like, so that's why there had to be animal sacrifices. So, eso ahí es donde entendemos, es por eso que tenían que haber sacrificios de animales, The Lord didn't want a human. porque Dios no quería un humano. So we understand that animals have no sin. So, entendemos que los animales no tienen pecado, I mean, they're innocent. son inocentes, So that's why God chose that, y es por eso que Dios And they're escogió without eso. sin. And the Lord didn't want whatever animal. Y Dios no quería cualquier animal. He wanted animals that are not deformed Él quería animales que no fueran deformes or beat up. o estaban golpeados, rasguñados. So he wanted something perfect. Él quería un animal perfecto. So that shows us that, wow, okay, so even with animals, he wanted something perfect. So, ahí nos miramos que hasta con animales el Señor quería algo perfecto. Aleluya. So we understand that there had to be an atonement now, So, right? entendemos que tenía que haber una expiación For our sins. por nuestros pecados, But that was never enough. pero eso nunca fue suficiente. We can see in Hebrews 10, Podemos ver en Hebreos 10:10, 10:4. 10:4. Aleluya. Aleluya. And we read, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. So verse 4, chapter 10, verse 4. Verse 4, versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. So now we see right there Ahí miramos that it's not enough. que no era suficiente. But in the Old Testament, Pero en el Viejo Testamento they were over and over and over sacrificing. hacían sacrificios una y otra vez, It's never enough. y nunca era suficiente. So now we ask ourselves, Y ahora nos preguntamos, why Jesus? Why a human? ¿por qué Jesús? ¿Por qué un humano? Because sin came in through a human. Porque el pecado entró por un humano. So it had to be paid for by a human. So tenía que ser pagado por un humano.
Si nos vamos a 1 de Corintios If we go to 1 Corinthians 15, 15, 21. 21, Yeah. 1 Corinthians 15, 21. Primera de Corintios 15, 21. Aleluya. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Then we go to Romans 5, Y luego vamos a Romanos 5, 18 through 19. 18 al 19. Aleluya. Yeah, Romans 5, 18 through 19. Romanos 5, del 18 al 19. It says, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. So now we understand the So ahora second Adam. entendemos que era el segundo Adán, Aleluya. Jesus. Amen. So now we know why Jesus was white human. So, ahora entendemos por qué Jesús y por qué un humano That paid the price once and for all. que pagó el precio. It's the Por- blood that makes the atonement for the soul. Es la sangre que paga el precio por la alma. So Jesus, God, So, Jesús, Dios, lowered himself vino aquí abajo, a little lower than the angels, más bajo que los ángeles, became a human. se hizo un humano. So when he lowered himself lower than the angels, we know that he humbled himself. Cuando se bajó a hacerse más poco que los ángeles, significa ahí que se humilló. Became a human, walked the earth for 33 and a half years. Se hizo un humano, caminó esta tierra por 33 Medio. y medio años. There's proof. Y hay pruebas. Luke 3:23. Lucas 3:23. Aleluya. Jesus. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Heli. That's what the proof. Allí hay prueba. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. He came and lived this life like us. Él vino a vivir esta vida como nosotros. Aleluya. We know that he began his ministry at 30 years. Sabemos que comenzó su ministerio a los 30. He was baptized with water by John. Fue bautizado en las aguas por Juan. He was led into the wilderness Fue llevado al desierto for 40 days, 40 nights. por 40 días, 40 He noches. fasted. Ayunó. And after that, Y después de eso, well, first he was tempted, you know, right? primero fue tentado. Sabemos eso, ¿verdad? So we also get tempted. Por eso nosotros también somos tentados. So, and he didn't give in to temptation. Pero él no se dio a la tentación. Aleluya. We understand that Y entendemos, after those 40 days, después de esos 40 días, he began his ministry. comenzó su ministerio. He saved souls, Ya ganó almas, cast out demons, liberó a personas de demonios, healed the sick, sanó a los enfermos, raised the dead, levantó, resucitó a los muertos, did all of it. hizo todo.
Aleluya. You can read all that in the Amen. Gospels. Y puedes leer eso en los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. All through there we see that Jesus did miracles, signs, and wonders. Y en todos estos libros miramos que Jesús hizo milagros, prodigios, señales. Then we know that he was betrayed by Judas, Y sabemos que fue traicionado por Judas, which led to his arrest and to his crucifixion. quien fue el que lo traicionó, lo entregó para que sea arrestado y luego crucificado. So we understand that his wounds were what? For our transgressions, you know. Y entendemos que sus heridas fue por nuestras transgresiones. He was bruised for our iniquities. Él fue herido por nuestras rebeliones. The Aleluya. punishment that brought us peace was upon him. Amen. El castigo que fue sobre él fue para darnos vida. And by his stripes we are healed. Y por sus llagas somos Aleluya. sanados. Amen. Want to know something crazy? ¿Quieren saber algo loco? Yes. That Isaiah prophesied. Que Isaías profetizó esto. And we go to Isaiah 53:5. Si vamos a Isaías 53:5, He prophesied that. That was 700 years before Jesus. Isaías profetizó esto y esto era 700 años antes de Old Jesús. Testament. Era en el Viejo Testamento. Aleluya. It says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. That's something Amen. crazy. What, Eso es- 700 years Eso es before? algo loco que fue profetizado 700 años antes de Prophecy Jesús. being fulfilled. Y ahora es una Amén, profecía aleluya. siendo cumplida. Yes. Then we know that he died, right? Y luego sabemos que murió. 3 days later, he was resurrected. 3 días después resucitó. Walked the earth for 40 days. Caminó esta tierra por 40 días. You can see that in Acts 1:3. Podemos ver eso en Hechos 1:3. It says, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Aleluya. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Now we understand that Ahora entendemos he is God. que Él es Dios, Aleluya. You know, so because, man, only God can resurrect. porque solamente Amen. Dios puede resucitar. Aleluya. And then we know after that he ascended into heaven. Y luego sabemos que Él entonces, después de esto, ascendió al cielo. Now we understand that it is finished once and for all. Y ahora sabemos que Aleluya. está todo cumplido por completo. And that is the gospel, Y ese es el Evangelio, the good news. las buenas nuevas. He was a perfect sacrifice. Él fue y era el perfecto sacrificio, Sinless, sin pecado, without a mark. sin ninguna mancha. Gave his life for me and you. Él dio su vida por mí y por ti. And Amen. let's not take this for Y granted, vamos a no tomarlo como si no es nada. because that is that's the like the cereza del pastel, o sea, the main thing. Porque es como la cosa que es lo máximo. Amen. It's the Aleluya. main thing. That is why we are saved. Esta es la razón por cual somos ahora salvos. Amen. No, and man, it's crazy. Aleluya. It's crazy, man. He's real. Yes. Él es real. You know, now we understand why Jesus, why a human had to be sacrificed. Y entendemos por qué Jesús, por qué un humano tuvo que ser sacrificado. Because of a human, sin was introduced, so now by a human it had to be paid. Es porque el pecado entró por humano y ahora por un humano el pecado tenía que ser pagado.
Because I would ask myself, why human? Porque yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué un humano? Why Jesus? ¿Por qué Jesús? Why couldn't it be something else? ¿Por qué no podía ser algo más? And now I understand. Y ahora entiendo, We all understand that. todos entendemos That is because of sinning through human. que es porque el pecado entró por un hombre. Esta es tu Humano. iglesia cristiana. Señor, gracias.